Muy buenas noches. Reciban un saludo muy especial de bienvenida. Ya nos hemos visto tantas noches que yo los veo y los quiero abrazar porque los siento mis amigos. La semana está terminando ya, ha pasado rápidamente y durante cada noche hemos venido estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Un escrito está de la palabra de Dios. Y es que lo que debemos predicar es la palabra del Señor, no hay otra cosa que predicar. Ahora, hay un texto en la Santa Biblia, donde el Señor Jesús estaba enseñando el camino de la salvación. Y miren lo que dice el relato bíblico que ocurrió. Dice que Jesús estaba predicando la palabra y enseñándoles qué debe hacer el ser humano que quiera ser salvo. Y dice que la gente al oír esto, versículo 60 del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. No, esto está muy duro. Esto que pide el Señor como que yo no estoy de acuerdo. ¿Y saben qué pasó? Jesús les dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Eso es la palabra del Señor. Y cuando Cristo les dijo esa frase, dijo: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y el verso 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. ¿Por qué se fueron algunos de los discípulos? Porque les costaba trabajo entender o aceptar lo que Jesús les decía. El ser humano está expuesto a esto. Quizá desde la infancia nos han ofrecido algunas enseñanzas. Y cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que Dios me dice algo diferente a lo que en mi infancia me enseñaron. Y cuando tenemos esa confrontación, lo que dice la Biblia con lo que me decían mis abuelos o lo que vi en casa, lo que decía la familia, entonces ahora nos encontramos frente a una decisión. ¿Qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Sigo haciendo lo que me enseñaron desde bebé? ¿Sigo haciendo lo que mis nonos hacían? ¿O debo aceptar lo que la Biblia dice? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Cuál debe ser la decisión de nosotros como humanos cuando nos encontramos con que la palabra de Dios nos dice algo diferente de lo que nos han enseñado? ¿Cuál debería ser la decisión nuestra? Obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Es importante obedecer la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra de Dios es espíritu y es vida, y estamos llamados para obedecerla. Y esta semana hemos recibido esa palabra que es espíritu y es vida. No hemos tratado de distraerles el tiempo valioso que ustedes han apartado para venir a estudiar, a tener un encuentro con Dios. No, hemos sido muy respetuosos en el compromiso y en la responsabilidad de predicar esta santa palabra, porque es una orden que el Señor nos ha dado. Prediquen el Evangelio. Y agregó: enseñen todas las cosas que os he mandado. No podemos predicar un evangelio a medias. Estamos llamados para presentar la verdad y los requerimientos de Dios. Ahora, la Santa Biblia es como un cofre. Y ese cofre de Dios, cada vez que lo abrimos encontramos nuevas perlas preciosas, nuevas enseñanzas. Jamás una persona va a llegar el momento de decir: yo ya no necesito leer la Biblia porque es que yo ya me sé todo. No, cada vez que nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar nuevas enseñanzas, nuevas aplicaciones que Dios trae a nuestra vida. Así que por la eternidad la palabra de Dios está enriquecida para cada uno de nosotros. Esta noche vamos a estudiar un tema que es un tema de confrontación. Quizá el tema de anoche era un tema de confrontación. Quizá el de antenoche, el miércoles, también fue un tema de confrontación. Pero bueno, es la palabra de Dios y estamos llamados para obedecer la palabra de Dios. Hoy ocurre en nuestra sociedad lo que ha ocurrido a través de la historia cristiana. Jesús siempre ha llamado a la humanidad
nos ha ofrecido salvación, pero no todos los que escuchan están dispuestos a recibir la salvación. No todos. Al igual que Cristo mismo como predicador estaba enseñando una verdad. ¿Y qué pasó con el auditorio de Jesús? ¿Qué ocurrió? Muchos se fueron. No, yo como que no quiero ya esa palabra. Jesús como que me pide mucho. Yo pensaba un evangelio más barato, un evangelio más fácil, un evangelio que se adaptara a mis gustos. Pero como que ser salvo, yo como que no quiero ser salvo ya, porque es que Jesús como que me pide muchas cosas y como que entran en discordia con mis gustos, mis prácticas y los conocimientos recibidos. Hemos venido diciendo que nosotros estamos pronto a volver al hogar. Pronto regresaremos. ¿A cuál hogar? Al Edén, al reino de Dios. Pronto regresaremos. Y lo mejor está por venir. Lo mejor, lo más bonito, porque está a punto de terminar la historia de este mundo donde el pecado, la maldad, las injusticias, la enfermedad, el dolor, la muerte han sido el pan de cada día. Y estamos a punto de terminar esta historia. Esta semana no hemos visto otra cosa que la realidad en la que nosotros nos encontramos. Nunca podemos olvidar que estamos en un conflicto. Hay un conflicto. Todo lo que ocurre tenemos que verlo desde el lente del gran conflicto. Cuando decimos gran conflicto es porque ha tenido connotaciones cósmicas. Este conflicto tiene una connotación cósmica, porque ustedes recuerdan en la lectura que hemos tenido de la palabra de Dios, un ángel se reveló en el cielo y ahí empezó el conflicto. Y ese conflicto se trasladó a la tierra, ¿lo recuerdan? Pero ese ángel caído y todos los ángeles caídos se encargaron de comenzar a mostrar una cara de Dios diferente a la realidad. Y decían, Dios es injusto, Dios es soberbio, Dios es castigador. Y la gente comenzó a crecer, o mejor, a vivir con esos conceptos que Satanás difundía en la sociedad, de un Dios soberbio, un Dios que está atento para, se equivocó, tome, lo castigo ahora. Y por eso muchos padres le decían al hijo, si el niño se caía, vio, Dios lo castigó. Y nosotros presentábamos ese concepto. Pero Cristo Jesús vino a este mundo para mostrarnos que Dios no es un Dios castigador, es un Dios ¿de qué? De amor, ¿qué más? De misericordia. Cuando trajeron a la mujer para apedrearla, ¿qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete, no peques más. Jesús dice, yo no vine para condenarte. Yo no vine para recriminarte. Vine para salvarte. Quiero darte vida eterna. ¿Lo notamos? Jesús tenía compasión por las ovejas, por las personas. Como recuerdo aquel sermón que Cristo tuvo, y estuvo tan largo el sermón, ese sí fue largo. Los que hemos tenido aquí han sido corticos. No, mentiras. Pero el tema de Jesús se alargó tanto que llegó la hora de cenar, se estaba ocultando el sol y la gente tenía que regresar a casa. Pero cuando Cristo vio la multitud, dice la Biblia, tuvo compasión de ellos y entonces hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Y qué les dijo a todos? Por favor, siéntense. Yo no sé si el pastor vaya a hacer algo así esta noche, que de pronto diga, ellos vienen del trabajo y allí tenemos una provisión. Por favor, siéntense, que después de la conferencia queremos ofrecerles algo. Yo no sé, o sea, no lo estoy comprometiendo, solo que uno piensa cosas buenas, ¿verdad? Mis apreciados, sorpresas hay en la vida. ¿Y qué tal que si no es esta noche sea mañana? ¿Qué tal con un buen almuerzo mañana? ¿Verdad, pastor? Pues no nos diga más. Muy bien, hermanos. Así que la Biblia nos presenta un Dios maravilloso, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios compasivo, un Señor que cuando alguien estaba mal se complacía en ayudarlo. Cuando aquellos 10 leprosos venían y le dijeron, Señor, los leprosos tenían que ir gritando, soy inmundo, porque ellos vivían lejos de la sociedad. Y entonces cuando ellos se acercaron, le dijeron, Señor, si quieres puedes sanarnos. Y Cristo le dijo, sí, quiero. Vaya, preséntese al sacerdote.
Vaya, preséntese. Y mientras ellos iban, ¿qué ocurrió? El milagro de la sanidad. Un Dios maravilloso vino y encontró una humanidad enferma, sufriendo, y Jesús tuvo dolor de verla así. Esta no es la humanidad. Para esto yo no creé a la humanidad. Yo no la creé para esto. ¿Por qué condición? ¿Por qué razón la humanidad se encuentra en estas condiciones? Apreciados, la palabra de Dios nos explica que un día usted y yo fuimos creados en el huerto del Edén. Y allá era donde debíamos haber nacido. Era allá, no era aquí en estas condiciones. No. El Señor le dijo a Adán y Eva: fructificad, multiplicaos, llenen la tierra. Y en ese momento no había entrado el pecado a la tierra. Así que Dios quería que en ese huerto viviéramos en su presencia, en santidad, una vida diferente. Pero no fue eso lo que ocurrió. En la Biblia nos dice que todo cambió. Los planes de Dios de vivir con nosotros para siempre, un día fueron truncados porque Adán y Eva pecaron, y por haber pecado les tocó salir del huerto. Y cuando salieron del huerto, si no hubiesen pecado, nuestra herencia era el huerto. Pero como pecaron, ¿qué herencia nos correspondió? Corazón sucio de pecado, corrupto, que no conoce límites, que cada vez el pecado es como las arenas movedizas, cada vez sorprende. Un ser humano lejos de Dios y en pecado es impredecible, impredecible. Los límites a donde puede llegar, perdónenme la expresión, pero una persona lejos de Dios es tan impredecible el límite a donde puede llegar, que podríamos decir que puede llegar a ser peor que las bestias del campo, a hacer cosas que ni las bestias los hacen. Hay expresiones proféticas donde Dios utiliza esa expresión a través de su profeta, diciendo: son bestias en forma humana, por las atrocidades que hacen. Así que, mis apreciados, esa fue la herencia que nos quedó por la salida de nuestros primeros padres. Un corazón corrupto. Pero Dios no nos dejó ahí. El Señor un día tomó la decisión de salvarnos. Vio que el hombre estaba en una condición caída, degradada, envilecido, es el término que utiliza Dios a través de su profeta. Una naturaleza envilecida que cada vez se degradaba más y más, porque el pecado degrada, el pecado va degradando. Hay tres expresiones de este texto que me llaman la atención. Quiero que las lean conmigo, por favor. Los virreyes de Dios, los consentidos de Dios. Por haber pecado, ¿cómo quedó la raza humana? Los virreyes quedaron ¿cómo? Ayúdenme a leerlo. Quedaron sumidos en toda clase de miseria. ¿Sumidos en qué? En toda clase de miseria. ¿Y qué más dice el Señor? Y ya envilecidos les es imposible por sí mismos ponerse en armonía con el Creador. Mis apreciados, el ser humano quedó con una herencia por causa del pecado de Adán y Eva. Envilecimiento absoluto, envilecimiento, miseria. Eso es lo que llenó el corazón del ser humano. Y esta semana lo estudiamos el día martes, cuando salimos de casa, cómo fue nuestro corazón. Lo leíamos en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Lo leíamos en el Evangelio de San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Todo lo malo que sale del corazón por causa del pecado. El profeta del Antiguo Testamento dice que todo el ser humano, desde la planta del pie hasta la corona, dice, es como una podrida llaga. Su justicia son como trapos de inmundicia, dando a entender los límites, los que puede traspasar el ser humano por causa del pecado. Ahora, Dios no nos dejó abandonados en esa condición de envilecimiento y de maldad. No, Él vino a buscarnos. Él nos rescata. Sin Dios el ser humano no es capaz de salir. Sin Dios el ser humano está cautivo. Puede intentarlo una y otra vez, pero no puede, porque está imposibilitado por sí mismo de ponerse en armonía con Dios. Y lo peor de todo es que la palabra del Señor dice: estás en pecado, yo te quiero salvar. ¿No aceptas la salvación? ¿Cuál es la realidad bíblica delante de Dios? Lean conmigo esta primera parte del texto.
El que practica el pecado es ¿quién? El diablo, porque el diablo peca desde el principio. Él es el que practica el pecado. Y lean la segunda parte. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Nosotros nacimos en cautiverio del pecado, cautivos por el pecado, envilecidos. Pero el Señor vino ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo, es decir, para darnos libertad, para cambiarnos, para transformarnos, para darnos un nuevo corazón, para llevarnos de regreso a casa. Dios quiere darnos la salvación. Ahora, el problema nuestro no es fácil. Nuestro problema de pecado tiene solución solamente en Cristo Jesús. No más. La única solución para nuestro problema del pecado es Cristo Jesús. Quiero que lo miremos acá, mire. Cuando el hombre pecó, nos separamos, perdimos la vida eterna. El ser humano quedó imposibilitado de pasar a la vida, quedó condenado a muerte. Esa es la condición del hombre. Ahora Cristo Jesús nos tiene la solución, porque por el ser humano no había nada que hacer, condenado a muerte eterna, impasable, no había camino que nos llevara a la vida. Ahora lo importante que hay que entender es, yo no me salvo por dinero, no me salvo porque sea un erudito, no me salvo porque te haga buenas obras, es que regalo mercados, es que yo no le pego a nadie, yo trato bien a mi mamá y a mi papá y le doy regalos a los huérfanos, yo hago tan buenas obras que yo me salvo. No, la Biblia dice que nadie se salva por las obras. Nadie se salva por las obras. Las obras son un puente muy corto que no me permiten obtener la vida eterna. Nada de lo que yo haga, de lo que yo haga me puede dar la salvación. Ahora, ¿cuál es el único puente para yo poder pasar de muerte a vida? ¿Cuál es el único puente? Ayúdenme a ver. No miren el televisor. ¿Cuál es el único puente? Cristo Jesús. La muerte de Cristo Jesús es el único puente que nos permite pasar de muerte a vida. Ahora sí yo puedo pasar de muerte a vida. ¿Gracias a quién? A la muerte de Cristo Jesús. Si no es con Jesús, no hay nada. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11. ¿Alguien lo quiere leer rápidamente, por favor? El primero que lo busque. ¿Cómo dice? Sí, el que tiene al Hijo, pero saben que la redacción completa mueve mi corazón y quiero que mueva el de ustedes también. Lean el verso 11. Este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Escúchenlo. Este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. Vida eterna. ¿Y qué más dice? Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. No hay forma en que una persona se salve sin Jesús. No lo hay. Ahora el verso 12, ¿qué dice? El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo. Es decir, Jesús es el único camino de la vida eterna. Sin Jesús no hay vida. Él es la vida. Si mueres sin Jesús, no hay esperanza de salvación. No la hay. Porque Jesús es la vida. ¿Está claro hasta el momento? Hay vida en Cristo Jesús. Ahora, noten lo siguiente, este es un requerimiento de Dios. Yo les decía que es un tema que va a confrontarnos por las enseñanzas que hemos traído. Y lo vamos a mirar a partir de este momento con un escrito está de la palabra de Dios. Mis apreciados, Jesús murió para que nosotros pudiéramos pasar de muerte a vida. Ahora, cuando Jesús murió, nos dice, ya no necesitas morir. Yo ya morí por ti. Yo morí por ti. Tú no necesitas morir ya. Lo que tienes que hacer es aceptarme. Y saben, el cielo diseñó una forma práctica de aceptar la muerte de Jesús. ¿Saben cuál fue el rito que Dios estableció en el cielo para que el ser humano, cuando acepta a Jesús, deba participar de esa ceremonia? Es el bautismo. Una persona que dice yo acepto a Jesús debe ser bautizada en el bautismo que Cristo dice en la Santa Biblia, no el bautismo que hoy nosotros conocemos, porque Satanás, ustedes ya lo saben, él se ha enloquecido tratando de que la gente no haga la voluntad de Dios, y él metió sus sucias manos
en el tema del bautismo. ¿A cuántos años Jesús tenía cuando se bautizó? ¿Cuántos años tenía? 30 años. 30 años. A los 27 inicia el ministerio. A los 30 años Jesús se bautizó. Y Jesús dio una orden. Vaya, prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Él dio esa orden. Es decir, en las palabras de Jesús, el bautismo nunca fue para los bebés. ¿De dónde apareció que se comenzaran a bautizar los bebés? Ahora, la palabra bautismo en la Biblia viene del griego baptizo, que significa sumergir, consumir. Pero Satanás le hizo otro cambio al bautismo. Uno lo pasó de personas con uso de razón a bebés que no tienen uso de razón. Y otro, que fuera por inmersión, consumiendo la persona en el agua, y lo cambió por aspersión, que le echaran agüita en la frente. Eso se llama asperjar. Eso no tiene sentido bíblico. Lo vamos a mirar para ver la orden que el Señor nos ha dado. ¿Está bien? Lo que quiero en este momento, su atención. Quiero que en este momento veamos qué representa, cómo yo puedo morir en Cristo Jesús, cómo puedo pasar de muerte a vida y beneficiarme con la muerte de Jesús a través del bautismo. Quiero que lo leamos, acompáñenme en este texto. Miren lo que dice la palabra del Señor. Estoy leyendo Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, pero me gustaría que lo hagamos en coro todos, al unísono, por favor. Léanlo conmigo. 2, 3, ya. ¿Hemos sido bautizados en qué? ¿En qué? En su muerte. Jesús dijo, me regreso, permítame, me regreso. Jesús dijo, no necesitas morir. Señor, ¿cómo hago para pasar de muerte a vida? Bautízate. ¿Y con el bautismo? Sí, porque el Padre ha diseñado el bautismo para que represente la muerte, la sepultura y la resurrección. Y eso lo dice el texto. Sigamos leyendo, por favor. Miren cómo lo dice. Volvamos a iniciar, que está como hermoso ese texto. 2, 3, ya. No sabe. Sigamos. Porque somos sepultados con él. Paremos antiguos, paremos. No podemos correr tanto, porque cuando corremos mucho, entonces dejamos de ver los detalles de la palabra de Dios. Noten que aquí dijimos, me regreso. La muerte de Cristo, yo puedo beneficiarme con ella. ¿Qué dijo el Padre? ¿Te quieres salvar? ¿Quieres pasar de muerte a vida? ¿Quieres pasar de muerte a vida, hija? Bautízate. Señor, pero ¿cuánto vale el bautismo? Nada. ¿Cuánto demora? 10 segundos. Y así nomás, así nomás. Es un regalo de Dios. Ahora, pero el bautismo bíblico debe representar la muerte, la sepultura y ¿qué más? Y la resurrección de Jesús. Ese es el bautismo bíblico, para pasar de muerte a vida. Por eso fue que Satanás le metió sus sucias manos y lo torció para que la gente no pase de muerte a vida a través del bautismo. Y se inventó un falso bautismo, que realmente no es bautismo, porque la palabra bautismo significa sumergir. Quiero que por favor vamos al texto otra vez y vamos a ver si encontramos la muerte, sepultura y resurrección. Volvamos a leerlo. 2, 3, ya. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados por él, a fin de que como Cristo Ahora, ¿qué notaron ahí? Cuando la persona se bautiza, ¿qué ocurre en la vida de la persona? ¿Qué fue lo que pasó? Muere, ¿qué más? Es sepultado, ¿y qué más? Y resucita. Muere, es sepultado, ¿y qué más? Y resucita. Pero muere como ¿quién? ¿Muere como Cristo o muere con Cristo? Miren gramaticalmente el texto lo que dice. Porque somos sepultados juntamente, no dice como Él.
No es que yo muera como Él murió. Es que cuando dice soy sepultado con Él, significa que la muerte de Cristo es contada a mi favor. Ahora el Padre la mira y dice, ¿quieres vida? ¿Pasar de muerte a vida, hija? Bueno, bautízate. Cuando se bautizó, ahora el Padre la mira y dice, ¿moriste con Jesús? Con Jesús, no como Jesús. Es decir, el milagro, el regalo de la salvación, ¿en qué consiste? Que Dios me permite pasar de muerte a vida obedeciendo su palabra a través del bautismo. Y entonces, ahora yo soy sepultado con Él para muerte por el bautismo. Soy sepultado con Él, resucito con Él. Es decir, la muerte de Jesús es contada a mi favor. ¿Está claro hasta el momento? Hay un texto más claro todavía. Colosenses 2:12. Léanlo conmigo, por favor. ¿Cómo dice? Sepultados con Él. O sea, en el momento en que la persona se bautiza, el Padre dice, moriste con Jesús, resucitaste con Jesús, pasaste de muerte a vida. ¿Qué significado tan lindo tiene el bautismo? Acabemos de leerlo, sepultados con Él en el bautismo. No hay otra manera de ser sepultada la persona, no lo hay. Solo se es sepultado en el bautismo. Si una persona dice, no, yo me quiero salvar, ¿qué debo hacer? Bautízate. Pero no me quiero bautizar. Piérdase. No te vas a salvar. El Señor no obliga a nadie. Pero es que yo me quiero salvar. Bautízate para que seas sepultado, muerto, sepultado y resucitado en Jesús. Pero es que no me quiero bautizar. No te salvarás. ¿Por qué no? Miren por qué no. El texto dice claramente, sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también que resucitados con Él. Con Él. Es un regalo de Dios. Mediante la fe en el poder de Dios, es un acto de fe el obedecer la palabra del Señor, el hacer lo que el Señor ordena. Es un acto de fe. El Señor a Moisés le dijo, estaban las aguas y venían los egipcios persiguiendo, y el Señor dijo, avanza, y Moisés puso sus pies dentro del agua, ¿y qué pasó con el mar? Se abrió. Es obedeciendo la palabra de Dios. Y Dios viene a buscar a un pueblo que le obedece. ¿Para qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Yo les digo lo que deben hacer para que puedan morir, ser sepultados y resucitar. Entonces, ¿para qué me llama Señor usted y no hace lo que yo mando? El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Señor nos da una orden y su pueblo, su iglesia está llamada a obedecer la palabra del Señor. Ahora, miren la orden que el Señor dio. Léanlo conmigo. Estamos leyendo el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Ayúdenme a leerlo. Es palabra de Jesús, palabra de Dios. Él lo habló, Él le dio esa orden a los discípulos. ¿Qué orden les dio? Léanlo conmigo, por favor. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Criatura no es como cuando uno ve un bebecito pequeño y dice, ¡ay, qué hermosa criatura! ¡Qué criatura tan linda! No, sí es linda, pero no está hablando de criatura de un bebecito. No, cuando habla de criatura es porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. ¿Está claro el término? Ahora, el texto dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, es decir, a toda persona creada por Dios. ¿Y qué más dice el texto? Dijo el Señor Jesús, es palabra de Dios. Usted y yo estamos confrontados con la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios nos muestra el camino de la salvación. Por eso el tema se llama hoy Salvados por su palabra. Jesús nos muestra el camino. Mire, ese es el camino. Señor, yo no quiero ir por ese camino. Tranquilo, hagas lo que quieras. Pero si te quieres salvar, este es el camino. Miren cómo lo dice el Señor. El que creyere, vaya predíquenle. Y el que creyere y fuere, no solamente es creer. El Señor dice, debes ser bautizado y serás salvo. Mas el que no creyere, palabra de Dios. El Señor lo presenta como un requerimiento. Ayúdenme a elaborar el camino de la salvación. A ver, lo primero que hace una persona, ¿qué es? ¿Qué debe hacer una persona que quiere ser salva? Lo primero, creer. Segundo,
Antes de bautizarse, vimos anoche otro paso. ¿Cuál es? O primero creer en Jesús. Creo en Jesús. El segundo paso, ¿cuál es? Y si los guarda y es la orden de Dios, ¿está haciendo qué? Obedeciendo. Todo lo que el Señor ordena hay que obedecerlo. Sí, Señor, ¿cómo no? Lo que tú mandes, Señor. Tú eres el rey de mi vida. Yo no estoy para debatir o confrontar la palabra de Dios, sino para obedecer las instrucciones de Dios. ¿Está claro? Ahora, lo primero que hace el ser humano, si esta noche el hermano Juan Carlos llega y nos dice aquí a toda la congregación, hermanos, por favor, estoy confundido, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiero regresar a casa cuando Cristo venga, ya Cristo se acerca, quiero ir de regreso a casa con Cristo, ¿qué debo hacer para estar listo? Le diríamos, lo primero que es, cree en el Señor Jesucristo. Segundo, obedece a lo que Jesús manda. Y tercero, bautízate, porque Jesús lo manda. Porque es muerte, sepultura y resurrección. ¿Está claro lo que estamos diciendo? Palabra de Dios. Ahora, cuando Cristo dio esa orden, los discípulos se fueron a predicar. Les pregunto, ¿ellos entendieron que debían ir y enseñar las cosas y que la gente se bautizara si quería ser salvo? Vamos a mirarlo. Léanlo conmigo. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacía la gente que lo escuchaba? Se bautizaban, ¿qué? Hombres y mujeres. No dice bebés, porque el bautismo no fue para bebés. Cuando yo tenía mes y medio de haber nacido, mi mamá dice que yo era un hermosísimo bebé. Bueno, eso dice mi mamá. Y a las mamás normalmente eso dicen de los bebés, ¿cierto? Y ella dice que a mí me llevaron para bautizarme. Y me llevaron y me bautizaron. Que hicieron fiesta, me nombraron padrino, yo no los vi. Yo no me acuerdo nada de lo que hicieron, porque un bebé no sabe nada de lo que están haciendo los adultos. Ahora el Señor dio la orden, vaya, prediquen el evangelio, el que creyere. Pregunto, ¿un bebé puede creer? ¿Cómo se llama el bebé? Gabriel Felipe. Si le hablamos a Gabriel Felipe, el Señor nos ordena guardar los mandamientos. Gabriel Felipe, Gabriel, ¿aceptas? Él no entiende, él no toma decisiones. Jesús no dijo que el bautismo fuera para bebés. Él dijo, vaya, prediquen el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no será condenado. ¿Es claro el Señor en su palabra? Es claro, es claro. La persona debe entender. Un niño, para que pueda tomar la decisión, debe tener por lo menos 8 años. El Señor a través de su profeta dice que los niños de 8, 10, 12 años ya deben tomar su propia decisión de salvación, porque ni el Padre salva al Hijo, ni el Hijo salva al Padre. Así que, mis apreciados, Felipe se fue a predicar y se bautizaban, ¿qué? Hombres y mujeres. No dice bebés. ¿Por qué comenzó a practicarse el bautismo de bebés? Porque Satanás cambió toda la estructura del bautismo, porque él es experto en contradecir la palabra de Dios. Siguiente texto, miren lo que dice Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído su palabra creyeron, y el número de los varones, sin contar las mujeres ni los niños, era como ¿cuántos? Como 5,000. La gente decía, Jesús me regala la salvación, yo paso de muerte a vida por el bautismo donde hago fila. Es que es un regalo de Dios. Que la muerte de Jesús sea contable en mi favor, yo lo hago. Y si no lo hago, me pierdo, yo lo hago. Y dice, 5,000 varones tomaron la decisión. ¿Por qué la gente tomaba la decisión así? Mírenlo, mis apreciados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuántos? 3,000 personas se añadieron al pueblo de Dios. Se predicaba el evangelio. El que creía y era bautizado era salvo, para salvación. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el bautismo? ¿Y cuándo una persona debe bautizarse? Mis apreciados, nosotros nos estamos alistando para ir de regreso a casa. Usted y yo nos estamos alistando porque sabemos que Cristo viene pronto y queremos ir a morar con Él. Cuando el Señor diga, venid benditos de mi Padre, poder correr a sus brazos de amor. ¿Está bien? Ese es nuestro anhelo. Nos estamos preparando para el encuentro con el Señor. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces nosotros para estar listos para ir de regreso a casa? Hemos de creer en Jesús,
obedecer su palabra y ser bautizados. Y entonces inicia mi carrera cristiana ya para el reino de los cielos. Con el bautismo inicia mi carrera cristiana. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona se bautiza? Ocurren varias cosas. Primero, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Segundo, son perdonados todos los pecados. Son perdonados. Tercero, se une al pueblo de Dios, su iglesia sobre la tierra. Su especial tesoro. Y cuarto, recibe la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a vivir en la persona, a vivir en la persona. Es decir, en otras palabras, el bautismo es el acto a través del cual yo autorizo a Dios que venga a obrar en mi vida y a vivir en mi vida. Cuando yo digo no me bautizo, le estoy diciendo no, Señor, no venga a morar en mí todavía. No, no, Señor, no me insista, Señor. Yo no quiero que todavía vengas a morar. No mores en mí. O sea, me niego a que Jesús venga a gobernar mi vida y a transformar mi vida. Pero en el bautismo es cuando yo lo autorizo. Señor, te acepto, obedezco tu palabra, me bautizo. Hoy te autorizo para que vengas a cambiar mi vida. El Señor dice, el Espíritu Santo llegará a vivir en ti y se quedará en ti. Se va a quedar para siempre. Escúchenme, para siempre. Y si se sale del Evangelio, para siempre. Y si se sale, lo va a entender mañana con el tema del juicio investigador. Mañana vamos a entender qué es lo que va a pasar cuando veamos el tema del juicio investigador. Pero el día del bautismo llega a vivir para siempre en él. Y si la persona se salió y fue a una cantina, el Espíritu Santo habita en él. Y si está en adulterio, pregunto, la Biblia dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted se hace hijo de Dios mediante el bautismo. Y escúcheme lo que estoy diciendo. Si usted tiene un hijo, muchos hijos, pero uno de sus hijos se volvió drogadicto, y esta noche lo llama un familiar y le dice, su hijo el drogadicto está viviendo en Santa Marta, está atracando, lo vi sin ropa, durmiendo allá debajo de un escaño. ¿Por ser drogadicto dejó de ser su hijo? ¿Hasta cuándo durará el nombre de esa persona en el libro de la vida? El Señor lo va a esperar hasta que él viva, porque tiene la opción de arrepentirse. Mañana lo vamos a comprender en el tema de la mañana del juicio investigador. Algunas personas piensan que la salvación es como el interruptor de la luz. Pecó, le apago la luz, se le fue la luz. Es decir, Dios le dice, me voy. Se arrepintió, vuelvo. Volvió a decir una mentira, sí, me voy. Y piensan que ese es el juego de la vida cristiana. Dios se va y el Señor regresa. No, el tesoro de la decisión, cuando la persona dice me bautizo, se hizo hijo de Dios. Eso tiene un valor inimaginable para muchos de nosotros. Inimaginable. Mis apreciados, ¿qué ocurre entonces? Es perdonado su pasado, recibe el don del Espíritu Santo, su nombre se inscribe en el libro de la vida, el libro donde están los hijos de Dios, y recibe la presencia del Espíritu Santo. Viene a vivir en su vida, porque Él es el que le va a cambiar, Él es el que nos va a transformar, Él va a hacer que usted y yo volvamos a parecernos a Cristo Jesús, que usted y yo volvamos a pensar como Cristo Jesús, que nos guste lo que le gusta a Cristo Jesús. A ese proceso se le llama la santificación. Entonces, la salvación, 3 pasos. Primer paso, justificación. ¿Cuándo la persona es justificada? El día del bautismo. ¿Qué significa que fue justificado? Que Dios me perdonó a mí todo mi pasado. Ahora, ¿me recibe el Señor como yo soy? Sí, me recibe. ¿Me puede salvar el Señor como yo soy? Sí, me puede salvar. ¿Me va a llevar al cielo como yo soy? No. Entonces Jesús dice, ¿te quieres salvar? Escúchenme, te acepto como eres. Te bautizas, te justifico. Hoy te perdono, lleno del Espíritu Santo, escribo tu nombre en el libro de la vida. Ahora, noten lo que pasa. Salió de las aguas del bautismo y Dios le dice, venga que tengo una obra que hacer en ti. Y el Espíritu Santo empieza el proceso de la santificación. ¿Ella sale santa de las aguas del bautismo? Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que hace santo. Cuando Moisés y el arca, la zarza,
¿Recuerdan la zarza ardiendo? Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás, santo es. ¿Qué hacía santo el lugar si era un barzal? La presencia del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo está en ella al ser bautizada, es santa, salió siendo santa. A partir de ese momento el Espíritu Santo vino a vivir en ella para cambiarle su vida, porque ella sale perfecta de las aguas del bautismo. No sale perfecta, no sale perfecto. ¿Tiene una pregunta? Por favor. Sí. Sí. Bueno, hay dos respuestas que yo podría darle. Una, el apóstol Pablo en 1 Corintios habla de pecados públicos. Cuando yo he cometido pecados públicos que han traído oprobio sobre el pueblo de Dios, por ejemplo, me salí, me fui a tomar, bailé y estuve en malos caminos y la gente me veía y ahora vuelvo a la iglesia, yo debí haber sido disciplinado. ¿Con qué propósito? Para que el buen nombre de la iglesia de Dios no sea pisoteado. Los que vean van a decir, miren, no que bailaba, tomaba, lo vi haciendo esto. Y ahora dice que llegó a la iglesia y pasó como si nada a la iglesia a cantar. Esto es una alcahuetería. Por el buen nombre del pueblo de Dios debe ser disciplinado. Y a eso manda 1 Corintios y el manual de la iglesia, ¿no? Pecado público debe ser corregido en público, y en público viene siendo, cuando se hizo público, es mediante el bautismo. Pero habría otra respuesta, y es la que más peso yo le diría que tiene. Otra situación es, si una persona se retiró y duró meses o años separado de Dios, quizá mientras estaba haciendo las cosas no tuvo la precaución de pedirle perdón a Dios cada vez que pecaba, porque si no fácilmente había vuelto. Entonces es probable que se hayan hecho cosas que se nos olvidaron. Y el Señor dice a través de su profeta, pecado no confesado es pecado no perdonado. Y muchos en el día final se van a confrontar con pecados que no fueron confesados y están registrados. No por el hecho de haberlo olvidado, Dios lo perdonó. Ese texto lo tenemos mañana en el culto de la mañana, donde el Señor nos confronta. ¿Qué pasa? Si una persona viene y me dice, él le dice, hermano Juan Carlos, llevo años, pastor Barragán, llevo años, duré unos años fuera de Dios, el apartado de Dios. La mejor recomendación sería decirle, venga, vamos a las aguas del bautismo para que el Señor le lave y que no quede nada, porque el Señor dice, será lavado otra vez su pecado. No queda nada, no hay ni el más mínimo riesgo de que haya algo que haya hecho y lo haya olvidado. Primero. Y segundo, por el buen nombre de la iglesia, si el pecado fue público, ¿no? Entonces ahora viene y remedia o legaliza su situación con Dios. Esa sería la recomendación bíblica y profética. Mañana en el tema, ¿va a venir en la mañana? Bueno, el tema de mañana es sobre el juicio investigador. ¿Cómo opera? ¿Cómo es que se hace el juicio investigador? Algunas personas dicen, no, es que su nombre pudo haber pasado ayer por los registros del cielo y ya frente a su nombre pudo haberse escrito. Es mentira. Lo vamos a leer a la luz de la Biblia. ¿Cómo es que opera el juicio investigador? ¿Está bien? Pero por hoy quiero decirles lo siguiente. Mis apreciados, si la persona se aparta del evangelio, el Señor le sigue esperando hasta el último momento. Yo voy a contarles una pequeña historia que la vivimos. Bautizamos a un hermano en Girón, a toda la familia, él de nombre Flaminio. Flaminio, después de unos años de estar en el evangelio, tomó la decisión de apartarse y comenzó a tomar. Y estando borracho, alejándose de Dios, se alejó y se alejó tanto que dejó de asistir a la iglesia y ya cada fin de semana era tomando. Se vino a vivir de Girón aquí a Barranca. Una mañana, un sábado a las 4 de la mañana, yo recibí una llamada. La llamada era de la familia. Flaminio acabó de morir. Así que inmediatamente me alisté, prendí el carro, recogí la familia y nos venimos para retirar su cuerpo aquí de Medicina Legal de Barranca. Llegamos a Barranca, fuimos a Medicina Legal. El señor de Medicina Legal, un hombre vestido de blanco, él, la que atendía, me dijo, pase usted y reconozca el cuerpo. Yo había bautizado años atrás a Flaminio, a la esposa y a la hija. La esposa, la hermana Betty. Pasé al cuarto donde estaban los cuerpos sin vida de muchas personas y sí, ahí estaba en una bandeja, en el piso, una bandeja metálica ya sin vida. Lloré
Lloré porque a mi mente vino el momento en que él nació para el Evangelio y saber que había muerto borracho me daba mucho dolor. Sin embargo, para que nos entregaran el cuerpo y llevarlo hacia Girón, el de la medicina legal nos dijo tienen que ir al hospital a donde lo atendieron y falleció. Nos fuimos para el hospital, yo llevé la familia, no entré al hospital, yo estaba muy triste porque ahora estuve frente al cuerpo de alguien que debía estar en el reino de los cielos, que Dios lo quería salvar, pero se había apartado. Entonces yo me quedé en la parte delantera del carro, me recosté, muy triste. Y estando ahí, se me acercó una enfermera. No sé quién era, no sé qué cargo tenía, si era jefe de enfermería. Y ella se vino y se me acercó. Y me dijo, ¿y por qué no entró a reclamar los papeles? Yo le dije, no, ya siguió la familia. ¿Y usted qué era para él? Porque lo veo muy triste. Y yo apenas la miré así nomás. No le respondí nada. Y ella me dijo, no sé si le interese lo que le voy a decir, pero Flaminio se accidentó a las 4 de la mañana y él murió a las 6 de la mañana. Yo lo atendí y él movía sus labios. Él movía sus labios como si estuviera hablando con alguien o estuviera rezando. Cuando ella me dijo así, yo le dije, así fue, me dijo, así fue. Él tuvo 2 horas en esa actitud, en ese momento. Y en ese momento vino alegría a mi corazón y yo dije, miren el valor del bautismo. Ahí entiendo el valor del que se hace hijo de Dios. El Señor le espera y lo busca y hasta el último momento el Señor lo llama. Muy diferente es la persona que nunca se hizo hijo de Dios y fue rebelde. Mañana vamos a ver el texto donde el Señor dice que pecaron obstinadamente y rechazaron obstinadamente al Espíritu de Dios. ¿Qué puede hacer el Espíritu de Dios cuando ya la persona está muriendo frente a la actitud de una persona que rechazó y rechazó y rechazó? Difícilmente, porque endureció su corazón. Pero el Hijo de Dios, mire, tengo varias experiencias vividas así. Un jovencito que murió en la drogadicción, lo puñalearon acá, le cortaron la vena, le entró el puñal aquí por el cuello, robó, y a la persona que robó lo cogió con una mano, sacó el puñal, con la otra le cortó la vena. El jovencito a los 7 años había sido bautizado en la iglesia adventista. Los padres se separaron y él, por la mala influencia de los amigos de colegio, terminó en la drogadicción y siendo habitante de calle. A los 18 años, estando yo en la iglesia en Girón, me llamaron. Había muerto Sergio Andrés y yo me voy a buscar a Sergio Andrés. Llego al hospital y lo encuentro allá también sin vida. Y se me acercó otro habitante de calle y me decía, porque yo me puse a llorar al ver a Sergio Andrés, la condición en que murió. Y él se me acerca, el otro habitante de calle, y me dice, señor, usted lo hubiera visto, ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba con él porque los dos estábamos robando cuando mataron a Sergio Andrés. Me dijo, miren lo que pasó. Él apenas lo cortaron, él cogió, había un murito así cerca y él se arrodilló y comenzó a hablar con Dios. Y yo al lado de él y él hablaba y hablaba con Dios. Y a medida que respiraba, cada vez que el corazón palpitaba, salía la sangre por el cuello, salía la sangre, pero él seguía hablando con Dios. Y cuando él dijo amén, cayó al piso sin vida. Y el habitante de calle me dice, ¿por qué pasó eso? Él no entendía el valor de una persona que un día le dijo, Señor, aquí estoy, quiero ser tuyo, quiero ser de tu familia. La persona que pisotea la sangre de Cristo, que rechaza, que le dice, Señor, no me quiero bautizar y punto, está despreciando abiertamente el camino de la salvación. El Señor dice, ¿quieres ser salvo? Mire, este es el camino, yo ya morí por ti. Tienes que permitir únicamente pasar de muerte. Es un acto de fe, tienes que aceptarlo, es un acto de fe, debes hacerlo. Porque representa muerte, sepultura y resurrección, porque es el momento en el que tú autorizas al Espíritu Santo. En el bautismo tú le dices, Espíritu Santo, ven a vivir en mí, te autorizo que me cambies, te autorizo que obres en mi corazón, yo te autorizo, Señor. Es el momento cuando la persona dice, no lo hago, porque mi mamá me dijo que era de bebé, me dijeron que yo ya había sido bautizada. Mire, una persona que fue bautizada a los meses de nacido, realmente no diga que fue bautizado. Dígame, asperjaron agua en la frente, porque no cumple con ningún requisito del bautismo bíblico. Jesús fue bautizado a los 30 años. ¿Y saben qué dice la Biblia católica? La versión Dios habla hoy. Dice que cucuando Jesús fue consumido en el agua y al subir del agua,
vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es lo mismo que ocurre cuando hoy la persona es bautizada. El Espíritu Santo viene a su corazón. Pablo lo dijo, Hechos 2:38, ¿lo recuerdan? Cuando la gente compungida le dijo: varones galileos, ¿qué hacemos para ser salvos? Y Pedro, ¿qué le dijo Pedro? ¿Pedro qué le dijo? Arrepentíos y qué, y bautícense para perdón de pecados y qué más, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es una verdad bíblica, es palabra de Dios. Y cuando Cristo venga por segunda vez, viene a buscar a una humanidad, una sociedad que estuvo dispuesto a aceptarle su soberanía sobre su vida. Señor, te obedezco. ¿Qué pides tú? Yo te hago caso. ¿Qué quieres? Así no lo entienda ahorita, así yo no esté de acuerdo, así a mí no me parezca. No es porque me parezca o no, es porque tú lo pides, Señor. Tu palabra lo dice y yo estoy para obedecer tu palabra. Esa debe ser la actitud del ser humano que quiere ser parte del pueblo de Dios. Mis apreciados, ¿por qué razones una persona no debe ser bautizada? Primera, si no quiere ser salva. Si esta noche viene alguien y le dice: Pastor Barragán, quiero bautizarme mañana, pero yo no quiero ser salvo. No lo puede bautizar, pastor. No se puede bautizar porque el bautismo es para salvación, es para hacerse hijo de Dios. Así que es necesario que la persona quiera ser salva, primero. Segundo, otra razón por la que no puede ser bautizada: si vive en unión libre. Una persona que vive en unión libre no puede ser bautizada, porque estaría pretendiendo hacer a Dios ministro de pecado, porque está en una abierta desobediencia a la instrucción de Dios. Así que si una pareja vive en unión libre y uno de los cónyuges muere para siempre, sin esperanza de salvación. Por eso, si hay alguien acá que quiere arreglar su vida con Dios, que le cree a la palabra de Dios y que quiere volver a casa, que quiere estar listo cuando Cristo venga para ir a sus brazos y morar con Cristo y ir de regreso a casa, primero en un tour de 1000 años en el cielo y después venir a la tierra y vivir eternamente aquí en esta tierra. Si lo está pensando hacer, pastor, yo quiero ayudarle con una sorpresa. Pareja que decida casarse de aquí a 15 días, yo me voy mañana, la campaña se acaba mañana, pero si hay alguna pareja que de aquí a 15 días le dice: me quiero casar, Pastor Barragán, dígales que en la lista de cosas que van a tener en cuenta para el matrimonio no escriban torta, porque la torta la voy a dar yo. Y usted me dice y la mandamos decorar, solamente que nos diga cuántos invitados quieren. Y la torta la mandamos a hacer para ese número de invitados. 15 días, no me llamen dentro de un mes porque ya la billetera ya la tendré sin fondos. Pero si hay alguna persona y si de alguna manera podemos ayudarle, facilitarle, adelante. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que usted esté en el reino de los cielos, porque queremos que salga de su condición de pecado, porque no queremos que cada vez que entre a la alcoba matrimonial. ¿Se quieren casar ustedes? Pastor, tómeme la primera foto. No, ustedes ya son casados. Que como vi que levantó la mano, yo pensé que pedía la torta para usted. Le iba a decir: escoja el color. ¿No son casados? Están de novios. Mis apreciados. Así que ese sí sería un impedimento. Si una persona dice: yo me quiero salvar, quiero bautizarme, pero vive en unión libre, no podemos bautizar, porque primero debe arreglar su situación con Dios. Y vamos llegando al final. Entonces, la palabra del Señor dice que el bautismo no solamente me perdona, no solamente en el bautismo me perdona mis pecados, no solamente en el bautismo recibo el Espíritu Santo, no solamente mi nombre es escrito en el libro de la vida, no solamente eso, lean conmigo lo que pasa. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Yo no sé cómo lo entienda usted, pero yo he abrazado ese mensaje con un sentido diferente o más profundo. Cuando yo leí este texto, vino a mi mente Adán y Eva. Adán y Eva, ¿cómo vivían en el huerto? Ellos, el vestido de ellos, ¿de qué era? De la gloria del Señor. Así que era como una pequeña nubecita de la gloria de Dios que los cubría. Y ellos no se daban cuenta que estaban desnudos. Cuando pecaron, perdieron su vestidura de la gloria de Dios, de la justicia de Dios. Así que cuando ellos pecan, pierden su vestidura de la gloria de Dios. Pero ahora yo me encuentro que Cristo dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Otra vez recupera su vestido que fue perdido por el pecado. Otra vez yo vengo a cubrirle. Otra vez yo vengo, mi manto de justicia estará sobre ustedes. Ese vestido que se perdió por causa del pecado en el Edén,
Ahora vas a ser revestido de Cristo Jesús. Si eres bautizado, todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús. Mis apreciados, a Cristo vamos a ir como estamos. Y Él nos pone su manto de justicia. Me acepta como soy, eso significa justificación. Y a partir del día del bautismo, Cristo empieza a cambiar nuestra vida. El Espíritu Santo llega a vivir al corazón y Él es el que nos cambia. Él, es decir, yo lo autorizo en el bautismo y Él comienza a cambiarme. ¿Cuánto tiempo dura ese proceso de transformación? Toda la vida. ¿Cómo llama la Biblia a ese proceso? ¿Quién lo dijo? Muy bien, mi apreciado. Santificación. Ahora, ¿cuál es el primer paso para la salvación? ¿Cuál es? Bautismo, justificación. El segundo paso, el que empieza a ser el Espíritu Santo y dura toda la vida, mientras viva, santificación. ¿Y cuál es el tercero? Glorificación, que es cuando recibo la corona de vida. Ahora, si una persona no se justifica, no puede ser santificado y tampoco glorificado. ¿Está claro? Así que el proceso es inalterable. Yo no puedo decir, primero me santifico, cuando ya no tenga pecado, me justifico y me preparo y me glorifico. No se puede alterar ese proceso. Justificación, porque le autorizo al Espíritu Santo venir a nuestra vida. Yo les voy a contar algo, pero quiero que ustedes no se lo cuenten a nadie. Antes de contárselo, quiero decirles que en el bautismo, gracias a la muerte de Cristo Jesús, todo está pagado. La deuda del pecado está pagado. La deuda de la vergüenza, el dolor, los errores pasados están pagados. El rechazo y la soledad, la esclavitud del pecado, la muerte espiritual, todo está pagado. No debemos nada. Todo está pago. Todo está pago. Ahora, mis apreciados, yo quiero, antes de contarles un testimonio pequeñito, quiero contarles del poder que Dios obra, cómo transforma a Dios. Ella es Marina. Marinita, una jovencita, escuchó la palabra de Dios. Bueno, ella tuvo una infancia triste. Lo cuento por autorización de la familia. Lo vivimos ahí en Girón. Esta jovencita, sus padres se separaron. Y como se separaron sus padres, ella tenía 12 años, era consentida de papá, pero no se sabe qué pasó en ella. Perdió el habla, perdió el conocimiento, la razón. Y entonces, misteriosamente, ella un día salió a caminar y se fue a vivir en la calle. De jovencita, ya llegó a su edad adulta viviendo en la calle. No hablaba, no decía nada, no escuchaba, le hablaban, no entendía y dormía donde le llegaba la noche. Tuve la oportunidad de estudiar con toda la familia de ella. Estudió la Biblia. La familia toda se bautizó. Todos aceptaron el Evangelio, pero había tristeza en ellos por la experiencia de Marina. Así que un día, un sábado, después de haber sido bautizados, la mamá se la encontró. Ahí estaba la familia. Y entonces la mamá la vio recién bautizadita. Él estaba recién bautizado y todos los demás de la familia. Y entonces ahora se la encontraron. Ella iba caminando así, con el jeansito mojadito, su bolsita negra, su blusita, así, su cortecito iba así por el andén. Cuando su mamá la vio, le dijo, Marina, Marina, ¿qué estás haciendo? ¿Me quieres acompañar? Nos bautizamos. Vamos a la iglesia hoy. Era sábado de mañana. Nos acompaña. Y ella dice que les dijo que sí. Se tomaron la foto y así llegó Marina a la iglesia. Yo estaba predicaba ese día. Saben que al terminar el sermón me dio por preguntar, ¿hay alguien en esta mañana que le gustaría aceptar a Jesús a través del bautismo? Y yo lo hice. Porque uno no sabe quién está ahí sentado, qué está sintiendo. Y yo pregunté, ¿hay alguien que quiera hoy ser bautizado para salvación? Si hay alguien, levante su mano. Yo pensé de cualquiera otro, menos de Marina. Y Marinita estaba sentada en esta nave, en la segunda fila. Y cuando yo hice la pregunta, yo dije, si hay alguien, levante su mano. Pero para mí ella no entendía nada. Eso era lo que la familia me había dicho. Y entonces ahora yo vi que ella la levantó, pero yo no era capaz de mirarla, sino así de reojo. Por ejemplo, yo aquí donde estoy mirándolos a ustedes, las estoy viendo a ellas. Y eso pasaba. Yo en la plataforma, yo estaba viendo a Marina que levantó la mano. Yo de una vez pensé, Marina levantó la mano. Señor, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Si le digo que no, y ella es consciente de la decisión, ¿qué va a pasar? Si le digo que sí, y la iglesia se viene que yo voy a bautizar a alguien que no está preparado, que no sabe, que no entiende, que no habla, que encrucijada. Entonces tomé una decisión. No la miré.
Y volví a preguntar. Dije, no voy a hacer porque es que mi costumbre es hablar y mover las manos. Venga, venga. Entonces dije, no, voy a dejar las manos quietas. Y entonces volví a decir, si hay alguien en esta mañana, yo dije, si ella entiende, la bautizo. Así que me quedé quieto y dije, si hay alguien en esta mañana que le gustaría ser salvo y aceptar a Cristo Jesús hoy, para ser bautizado hoy, salga de su puesto. Y yo volteé a mirar la nave contraria, no la de allá, y salga de su puesto y venga, se para al lado mío, pero con las manos quietas, y venga y se para al lado mío. Y ella salió con la bolsita, se salió de la silla, se vino y se paró al lado mío. Cuando ella se vino, yo dije, no hay otra. Ella sí entiende y Dios la trajo hoy para algo. Y ella se vino, y se vino para acá, y se paró al lado mío. Cuando se paró al lado mío, yo la abracé así, puse mi mano sobre ella y le dije, Marinita, ¿su merced se quiere bautizar hoy? Me hizo con la cabeza que sí. Le dije, hoy mismo. Como la pila está desocupada ahorita, a las 5 de la tarde empieza el culto joven, realizamos el bautismo. ¿Está de acuerdo? Bueno, si está de acuerdo, entonces vaya, siéntese con su mamita y nos vemos a las 5 en punto. Y ella salió otra vez y se fue. ¿Me entendía? La bautizamos ese sábado. Pero es que el poder de Dios, llegó el Espíritu Santo a la vida de ella. A los 2 meses, por cosas de compromisos, de salir a otros lugares a predicar, 2 meses después yo estaba otra vez en Girón y tuve la oportunidad de ir a visitarla. Y cuando llegué a visitarla, me encontré con Marina. Una Marina diferente. La Marina que yo había visto en las aguas del bautismo no era. Esa mirada triste, esa mirada perdida, esa mirada de destrozo, de fracaso, ya no estaba. Ahora estaba un rostro feliz. Era una mujer totalmente diferente. El Espíritu Santo llega a eso, a liberar, a transformar, a dar nueva vida. ¿Saben, hermanos? 4 meses después del bautismo volví. Yo estaba feliz de la mujer que veía. Una mujer totalmente diferente. Cristo había rehacido los sueños, la vida de esta dama. Y me encuentro con esta hermosa mujer, la Marina del habitante de calle. Ahora Cristo había hecho una obra de restauración en la vida de ella. Y quiero que ustedes vean el contraste. Miren el contraste. Cómo Cristo encontró una vida destruida. Así es la vida de pecado. Ese es el pecado. Quiere destruir, quiere acabar, quiere arruinar nuestros sueños, El pecado nos destruye. Pero Cristo Jesús restaura, revive, nos llena con su Espíritu Santo y da nueva vida. Mis apreciados, Cristo Jesús nos dice hoy, ven a mis brazos como estás, pero soy tomado tranquilo. Te amo como eres. Pero, Señor, es que yo soy grosero. Es que me gusta la música. Alguien podría decir esta noche, yo quiero ser salvo, pero es que me gusta la música. ¿Yo qué hago? ¿Puedo ser cristiano y tener la música? ¿Ustedes qué dicen? Yo no me he dado ni cuenta qué horas son. Ah, no, es temprano, 7:30. Perdón. Señor, pero si no termino el tema. Es que yo no sé si a usted le está pasando lo que a mí. Cuando yo conocí el Evangelio, me gustaba la música. Desde muy pequeño escuchaban música vallenata y yo crecí escuchando esa música. Y llegó un momento donde yo decía que yo no era capaz de dejarla. Mi hermano Wilson, cuando yo tenía 16 años, mi hermano Wilson murió, iba a cumplir 18. Wilson se enfermó y duró 4 días enfermo. El domingo jugó fútbol, se estrelló con otro compañero y la rodilla llegó cojeando a la casa. Papá lo sobó y el lunes la rodilla ya amaneció hinchada. Era así. El martes así. Le sacaron exámenes de sangre, radiografía, no le aparecía nada. El miércoles así. Parecía que la piel se iba a reventar ya. Y el jueves Wilson murió. Le hicieron exámenes, no salía nada. Así que mientras Wilson estaba en el cofre fúnebre, el médico que lo trató llegó a la casa, nos reunió a los otros 10 hermanos que estábamos vivos, fuimos 11 en casa, los 10 hermanos que quedamos, mi mamá y mi papá. Y el médico nos mira y nos dice, señores, familia, Wilson murió de una enfermedad infectocontagiosa. El que haya comido en el plato, tomado en el vaso o con la misma cuchara de Wilson, la semana entrante se muere. Resulta que yo a los 16 años me asistí a un apetito tremendo y los 4 días que Wilson duró enfermo, yo estaba feliz de que me quedaba la comida de él, no de que él estuviera enfermo, no.
Entonces yo comencé a notar que a Wilson le servían el almuerzo, él se tomaba 2 cucharadas de sopa y decía, mamá, no quiero más. Y yo estaba ahí. Mamá, ¿me lo puedo comer? Cómaselo. Todo iba bien. Así que en cada comida yo me hacía al lado de Wilson, porque sabía que él probaba y dejaba, y yo completaba. Es cuando el médico nos dice, el que comió con la misma cuchara, tomó en el mismo vaso o en el mismo plato de Wilson la semana entrante, se muere. ¿Qué problema en el que yo estaba? Porque yo era el que me comía lo que él dejaba. Así que la situación no era fácil. Yo lloraba por 2 razones. Por este ojo lloraba por la muerte de Wilson y por este lloraba porque yo me iba a morir a la otra semana. No era fácil. Pero yo tenía un problema y era que a mí me gustaba el vallenato. Y mi mamá me había dicho, mi hijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y yo dije, solución para mi vida. La entrante me muero, me bautizo este sábado. Era jueves de noche. Así que el viernes, yo esa jueves de noche no pude dormir. El viernes a la madrugada muy temprano yo me fui para la calle y entonces en una esquina me paré, estaba oscuro y yo le dije, Señor, mañana sábado me bautizo. Ya, tomé la decisión. Ese vientecito mañanero que corre así, esa brisita, yo sentí que era el abrazo de Dios y ya no me importó más. El día sábado iba a entregarle mi vida al Señor en el bautismo. Como era, yo no había recibido estudios, yo no había venido a una campaña, no, nada. Yo me fui a bautizar porque la otra semana yo me moría. Y entonces llego el sábado a la iglesia y busco al pastor, le digo, pastor, vengo para que me bautice hoy. Y yo pensé que él se iba a poner contento. Y me iba a decir, claro que sí, venga, le alisto la túnica. Y el pastor me dijo, claro, está bien, se quiere bautizar, ya estudió la fe de Jesús, las 20 lecciones. Le dije, no, pastor. Me dijo, entonces vaya, las estudie y vuelve. A mí me quedaban 4 o 5 días nomás. Así que yo le dije, no, pastor, no, yo vine a que me bautice hoy. Y él me dijo, no, vaya, estudie la fe de Jesús. Le dije que no, pastor, no entiende lo que le estoy diciendo. Yo vine hoy para ser bautizado. Hoy, pastor, porque yo quiero ser salvo y usted no es nadie para que me impida mi salvación. Quiero arreglar mi vida con Dios hoy. Y entonces él me dijo, listo, lo bautizo ahorita a las 11 de la mañana, antes de empezar el culto. Yo me fui para donde mi mamá. Mi mamá me bautiza. Pero tengo un problema. Me dijo, ¿cuál? Yo me voy a perder. Y me dijo, ¿por qué? Porque me gusta la música. ¿Y qué voy a hacer yo como cristiano y con música? Me dijo, tranquilo, mijo. Vaya a las aguas del bautismo y cuando el pastor vaya a orar, usted también ore. Ahí en las aguas del bautismo y dígale, Señor, me vengo a bautizar con música y todo. Recíbeme como soy. No soy capaz de dejarlo. Y yo le dije, mamá, sí. Me dijo, vaya. Y así fue. Llegó la hora del bautismo y cuando el pastor levantó la mano y comenzó a orar, yo hice mi oración. Y le dije, Señor, yo no soy capaz de dejar la música. Yo la llevo en las venas, Señor. Para mí yo creo que sería más fácil que me quitara un brazo. Que si me pide que deje la música, yo no soy capaz. Pero yo quiero ser salvo. Vengo a ti como soy, Señor. Necesito de ti. Recíbeme como soy. Y el pastor terminó y yo fui bautizado. Salí de las aguas del bautismo santo, porque el Espíritu Santo vino a mi vida, pero no perfecto. Yo era un cristiano que sufría porque yo salía a la puerta, miraba que no hubiera ningún hermano de iglesia. Iba y prendía el equipo y estaba tensionado que no venga nadie, que no me escuche nadie. Y yo volvía porque me gustaba la música. Pasó un mes y el problema estaba ahí. Pasaron 2 meses. Un día cualquiera yo salí al centro de Bucaramanga y estaba esperando el bus para ir a Girón. Y venía el bus, así que le hice la parada y me subí. Y el bus traía el pasacinta a todo volumen en música vallenata. Y yo me subí cuando estaba ese volumen que casi ni el conductor me entendía lo que yo le decía. Dije, este bullicio, mejor me bajo y espero otro bus. Y me bajé y el bus arrancó. Cuando el bus se fue yo dije, ya no me gusta. Me fastidió. ¿Quién me la quitó? ¿Cuándo me la quitó? Que yo no sentí nada. Y entonces vino a mi mente el texto que hicimos con
¿Con quién fue que vino? ¿Qué días? Ayudarme con usted, mi hermano. El Señor le ofrece darle un nuevo corazón. Y Cristo se encargó. Dice, le quitaré tus inmundicias. Yo le quitaré tus ídolos. Yo se los quito. Tú no eres capaz. Así que cuando el Señor llama, dice, ven como eres. Yo te salvo. Te acepto como eres. Ven a mí. Yo soy el que te voy a cambiar. ¿Te gusta el cigarro? ¿Eres soberbio? ¿Eres grosero? ¿Eres rencoroso? Tranquilo, yo soy experto en dar nuevo corazón. Amén. Tú lo que necesitas es querer ser salvo. Amén. Mañana en la mañana tendremos, en las horas de la mañana tendremos una linda ceremonia bautismal. Pastor, la pila está llena, pastor. Amén. Y el Señor está invitando a todos los que quieran unirse a su iglesia y decirle, Señor, tú llamas, yo quiero ser bautizado. Yo quiero entregar mi vida a ti. Quiero que tú registres mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero que tú me perdones. No tenemos la vida comprada. Si llego a morir, moriré, pero si ya he sido bautizado, mi nombre está en el libro de la vida y moriré en Cristo Jesús para salvación. Pregunto, ¿cuántos de los presentes, de los amigos que están con nosotros, esta noche, a la luz del estudio de la palabra de Dios, creen que el bautismo sí es necesario para salvación? ¿Cuántos de los amigos creen que sí es necesario? Les felicito. Levanten la mano. Les felicito. Los amigos, les felicito. El bautismo es necesario para salvación. Es necesario para salvación. En las horas de la mañana tendremos una linda ceremonia bautismal. En el nombre de Dios quiero preguntarles, ¿hay algún amigo con nosotros que le gustaría decirle a Dios, Señor, me la juego contigo? Quiero ir a las aguas del bautismo. Quiero que escriba mi nombre en el libro de la vida. Quiero empezar ese camino. Quiero autorizarte para que vengas a transformar mi vida. Hay al menos un amigo con nosotros que hoy exprese el deseo, pero que hoy quisiera decirle, Jesús, yo quiero entregarte mi vida. Quiero ir a casa esta noche tranquilo de que hoy ya tomé la mejor decisión. Vivir contigo para siempre. ¿Hay al menos un amigo? Si hay al menos un amigo, levante su mano. ¿Que le gustaría ser bautizado mañana? Venga aquí conmigo, venga papá, venga, los papás lo autorizan. ¿Papá y mamá están de acuerdo? Están de acuerdo. Muy bien, venga para acá. ¿Cuántos años tiene papá? 9 años. Está más que la edad en que el Señor dice que los hijos deben tomar decisión para vida eterna. ¿Hay algún amigo más con nosotros que en su corazón sabe que debe ser bautizado y que le gustaría entregar su vida a Cristo Jesús a través del bautismo en las horas de la mañana? Si hay algún amigo más, colóquese de pie, por favor. El cielo estará lleno de personas que le dijeron, Jesús, aquí estoy. ¿Qué quiere de mi vida? Es hoy. El mañana es incierto. Mañana no sabemos si estemos vivos. El Señor nos llama es hoy. Él nos quiere salvar hoy, porque la vida de nosotros no la tenemos comprada. ¿Hay alguien más que quiera ser bautizado en las horas de la mañana? Colóquese de pie, por favor. Si hay alguien más. Bueno, voy a hacer una pregunta diferente. ¿Cuántos de los amigos les gustaría él se bautizara en las horas de la mañana? Pero quiero orar por los amigos que les gustaría prepararse y en un futuro también entregar su vida a Cristo Jesús en las aguas del bautismo. ¿Hay algún amigo que para el futuro le gustaría prepararse y entonces tomar esa decisión? Colóquense de pie, por favor. Los amigos que les gustaría hacer ese proceso. Os felicito, mi apreciado. Os felicito. Y bien con la esposita, que también es su anhelo. Les felicito. ¿Hay algún amigo más con nosotros que en su corazón sienta, yo quiero ser salvo, y para ser salvo les felicito, Dios les bendiga? ¿Hay algún amigo más? Yo quiero hacer una oración por ustedes en esta noche. Si hay algún amigo más que en su corazón sabe que el bautismo es necesario para vida eterna y quisiera prepararse para en un futuro entregar su vida a Jesús, colóquese de pie. Yo quiero orar por ustedes. Si hay algún amigo más. ¿Hay alguien más que ha oído la voz de Dios esta noche? No endurezca ese corazón. No lo endurezca. Si oyó la voz de Dios, levántese, el Señor le está llamando y no sabemos cuánto tiempo el Señor vaya a estar llamándonos. ¿Hay algún amigo más? Yo quiero orar en esta noche, pedir la bendición de Dios sobre su vida. Cristo viene y Él viene a buscar a su iglesia. Él viene a buscar a sus hijos porque quiere que vayamos a morar con Él.
Quiere llevarnos de regreso a casa, pero viene por un pueblo que le obedece, por personas que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Pregunto por última vez, ¿hay algún amigo más que le gustaría prepararse y en el futuro entregar su vida a Cristo Jesús como el Señor lo ha ordenado a través del bautismo? Bien, le felicito. ¿Algún amigo más? Vamos a orar. Quiero pedirles que permanezcan de pie, no se sienten, y vamos a tener la oración en este momento. Bondadoso y amante Padre que estás en el cielo, está terminando una semana más de predicación de tu palabra. Señor, tú sabes que en mi corazón el mayor anhelo ha sido ser lo más claro posible, que tu nombre sea glorificado, que tu palabra sea entendida, Señor, para que todos los que crean a tu palabra puedan prepararse para el encuentro contigo e ir a morar contigo por la eternidad. Padre, en esta noche hemos visto el tema del bautismo. No hay otro camino para la vida eterna. Tú nos aceptas como somos. Debemos ir a ti en la condición que estamos y autorizarte para que nos des el nuevo corazón. Yo he preguntado cuántos desean bautizarse en las horas de la mañana y aquí está este jovencito. Ha tomado una sabia decisión, linda decisión, tomarse de la mano contigo. Bendícelo, Señor. Desde ya lo entregamos en tus brazos de amor y permite que a través de él la bendición tuya llegue para su familia en casa. Padre, pero pregunté cuántos de los amigos les gustaría prepararse y en un futuro también ser bautizados. Y ahí hay un grupo de damas y caballeros, un grupo numeroso de personas que han oído tu voz y en el corazón saben que deben ser bautizados, han entendido las indicaciones tuyas y están dispuestos a aceptar tu voluntad. Señor, en este momento los presento delante de ti. Pido tu bendición para ellos, Señor. Llénales de tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdales para que solucionen las cosas que les impiden tomar esta linda decisión y pronto puedan subirse en el arca de salvación para vida eterna. Señor, los entrego en tus brazos de amor. A los amigos que no se han levantado, están ahí sentados. Señor, tú conoces el pensamiento que hay en ellos. Ayúdales. A nosotros los humanos nos da temor las cosas. Sentimos temor de fallarte, Señor. Por favor, te pedimos que al ir a casa, tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y seas tú guiando nuestra vida. Entregamos a cada amigo y a cada hermano que ha venido en esta noche y durante esta semana. Danos tu bendición al regresar a casa. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. 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 El Señor les bendiga. Felicitaciones por esa linda decisión.